Muy buenas tardes a los participantes de la sesión del día de hoy. Quien les habla nuevamente, el profesor Rodolfo William, quien los va a acompañar a lo largo de la materia ética del docente. En el día de hoy, pues intentaremos desarrollar aspectos importantes en virtud de lo que establece lo que es fundamentos de ética del docente, ¿no? A modo de introducción, podemos resaltar que la ética del educador, pues, es un pilar fundamental en la formación de individuos y de la sociedad misma. Este compromiso ético implica, pues, no solo transmitir conocimientos, sino que también, pues, ser un ejemplo de valores y principios que contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes. En esencia, la labor docente requiere una profunda reflexión sobre las responsabilidades que acompañan el acto de educar, considerando pues en sí mismo el impacto que cada palabra, acción o decisión tiene en el proceso formativo de los aprendices. Por lo tanto, considero que la ética no solo es una guía, sino que también sirve como conducta para mostrar la forma adecuada en que debemos nosotros los educadores desenvolvernos dentro de nuestro ejercicio de la profesión. Bien, hemos hablado de ética del educador, pero la primera pregunta que me viene a la mente es precisamente esa: ¿qué es ética? Podemos concebir a la ética, también conocida como la filosofía moral, como aquella disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano y sus relaciones con el concepto del bien y el mal, así como con los preceptos morales que vienen a guiar nuestras acciones dentro de un entorno social. Y su objetivo es analizar y reflexionar sobre las normas que regulan lo que es la conducta humana, buscando establecer un orden moral que promueva lo que es la libertad y la justicia. Y es fundamental para guiar lo que es el comportamiento humano hacia lo que es el bien común o el bien de la colectividad y fomentar lo que es una convivencia armoniosa dentro de ese entorno social. A través del estudio ético se busca pues no solo entender las normas morales, sino que también aplicarlas para mejorar tanto a nivel individual como colectivo, en pro beneficio de la sobrevivencia y subsistencia de la raza humana. Ahora aquí es donde nos planteamos, porque es común confundir el término ética versus el término moral. Muchas veces hasta lo utilizamos de manera análoga, pero ella tiene su diferenciación, ¿sí? La ética, como dijimos anteriormente, es una disciplina que viene a estudiar y reflexionar sobre lo que son los principios morales, mientras que la moral se refiere a todo ese conjunto de normas y valores que regulan lo que es el comportamiento dentro de un contexto social específico. Es más práctica y se manifiesta en las costumbres y las leyes, ¿no? Y en ese sentido también, pues, existen distintas ramas de la ética. Aquí vamos a traer las principales. Dentro de esta está la metaética, que es la que estudia el origen, naturaleza y significado de los conceptos éticos, como lo que entendemos por la felicidad o bien. La ética normativa, que viene a establecer lo que son los principios para guiar lo que es la conducta humana, como la regla de oro. Y la ética aplicada, que no es más que la que examina esos casos específicos y controversias éticas en situaciones reales, abordando a través de ella preguntas como si es correcto o no realizar ciertas acciones. La ética como tal se plantea distintas tareas. Dentro de esta, una de ellas es la de aclarar lo que es la moralidad, que no es más que definir y explicar en qué consiste la moralidad. Pero, ¿qué es moralidad? Vamos a ir partiendo por esa primera pregunta que hay que plantearnos y aclarar. La moralidad no es más que esa correspondencia de nuestras palabras, o sea, lo que nosotros decimos versus nuestras acciones, cómo nos comportamos. Y ella confrontada con lo que es la moral, con lo que nosotros consideramos correcto o incorrecto.
Otra de las tareas que se plantea la ética es la de fundamentar las creencias, proporcionar razones para las distintas corrientes, los preceptos y las prácticas morales, así como su pretensión de universalidad, o sea, ¿qué quiere decir eso? Su validez para todos los seres humanos. Y la tercera de la tarea es aplicar conocimiento, utilizar los conocimientos adquiridos en las dos tareas anteriores para entonces abordar problemas no morales que afecten a individuos y a sociedad, en búsqueda de poder corregirlas, mejorarlas o ampliarlas. La reflexión y crítica sobre la moral. En la vida cotidiana, los términos tanto moral y ético suelen ser sinónimos, como ya le había pues anteriormente anticipado, y se refieren al código pues deontológico vigente en una sociedad específica. Por ejemplo, cuando se dice que un comportamiento, déjeme aquí cerrar un poco, no es ético. Se está señalando entonces que no se ajusta a lo que por costumbre tenemos como esa forma de actuar de manera apegada a lo correcto, ¿sí? Y la ética como filosofía moral viene a reflexionar sobre la existencia de los códigos morales y en ella se plantea aspectos muy puntuales que le dan vida y razón. En la primera pregunta que se plantea dentro de esta, ¿por qué hay moral? Y la otra es por qué, si podríamos vivir sin ella y seguir siendo humanos. Lógicamente no. ¿Por qué hay moral? Porque requerimos específicamente marcar pautas de comportamiento que garanticen la sobrevivencia y la subsistencia de nosotros como seres humanos dentro de un entorno social. Si nos apegáramos a la regla bíblica que Dios dio desde los inicios, que conllevaba lo que era libre albedrío, realmente el ser humano, si se guiara por esa regla, automáticamente, posiblemente en estos momentos, no habrían seres humanos. Porque una de los derechos del libre albedrío es hacer lo que uno le dé la gana. Y muchas veces nosotros hacemos cosas siempre bajo el principio de la injusticia, por decirlo así, o inclusive, pues, simplemente de manera, por decirlo así, pudiera ser egoísta, solamente pensando en nuestro propio beneficio, sin interesarnos el bienestar de los demás. Esto podría conllevar entonces, pues, a poner en peligro la subsistencia humana dentro de un entorno social. Se dice que al responder estas preguntas, la ética propone criterios para revisar críticamente los diferentes códigos morales. Esto puede llevar entonces a, uno, mejorar las estructuras morales existentes. Puede que lo que hace años atrás se considerara moral, algún comportamiento que anteriormente se considerara moral, con la evolución del hombre en estos momentos ya no lo sea tanto. Otro puede ser pues, el de eliminar tabúes obsoletos o inclusive incorporar nuevos preceptos necesarios para enfrentar nuevos desafíos históricos, ¿no? Un ejemplo notable es la ética de Aristóteles, quien dedicó su trabajo a revisar y proponer mejoras a la moralidad de su época. En cuanto a los usos y costumbres, podemos determinar que los códigos morales no abarcan todos los usos y costumbres de una sociedad. Algunas costumbres se vinculan a la moral, mientras que otras son simplemente buenos modales, ¿no? Cortesía o tradiciones locales, aunque pueden tener implicaciones éticas. Dentro de la relevancia moral podemos tener un ejemplo aquí sencillo, ¿no? Un profesor que asiste a clase con ropa de playa puede estar desafiando lo que son las normas sociales. Por tendencia tenemos que los docentes, pues, al presentarse ante sus educandos, siempre muestra una forma formal, perdón, siempre muestra una manera formal de presentarse ante ellos. Si lo hace por negligencia o por protestar, su acción tiene un significado moral. Si es un accidente, puede ser que pues, de repente pues, tuvo problema con su ropa, no pudo, pues, lo tenía en la tintorería, etcétera, etcétera, etcétera. Las ropas que usualmente utiliza para pues, asistir a la aula de clases
y solamente pues o estaba pues haciendo un trámite, ya sea en alguna entidad, no consideró pues que iba a tomarle tanto tiempo y resulta y pasa pues que mm, llegó la hora y no le iba a dar tiempo para ir a la casa a cambiarse, entonces asiste con el mismo vestuario con el cual salió para hacer el trámite y entonces pues ya eso sí ya se entiende y carece de importancia moral. En cuanto a la trascendencia social, podemos decir que los usos y costumbres son menos trascendentales que los asuntos morales. No suelen pues afectar directamente lo que es la vida personal o la convivencia social, mientras que las decisiones morales tienen un impacto significativo en ambos niveles. En resumida, podemos resaltar que pues, la ética reflexiona sobre lo que son las costumbres y su relación con la moralidad, permitiendo entonces pues, una evaluación crítica de las normas sociales vigentes. En cuanto a la ética, bajo el enfoque de la moralidad y la legalidad, podemos determinar que la relación entre estas tres es compleja, ¿no? Y fundamental para entender entonces lo que es la convivencia en la sociedad. En cuanto a legalidad, podemos determinar que se refiere a ese conjunto de normas establecidas por las distintas autoridades, en este caso pueden ser los diputados, los ayuntamientos, los municipios, y que son vinculantes para la población. Y estas normas pueden ser cumplidas a través de la coacción física si es necesario. Eso en cuanto a la legalidad. La diferencia clave que podemos determinar aquí entre las normas jurídicas versus las normas morales es que las normas jurídicas siempre están respaldadas por el poder político y pueden, pues, o no coincidir con la moralidad individual o colectiva. Por ejemplo, una ley puede ser considerada injusta o ilegítima por ciertos sectores de la sociedad. En cuanto a su cumplimiento y sanciones, las normas jurídicas pueden resultar en sanciones severas, mientras que violar un principio ético generalmente conlleva a críticas sociales, no llevan una sanción per se por parte de una entidad externa. Conflicto entre la legalidad y la moralidad. A veces las leyes permiten lo que es ciertos comportamientos que son éticamente cuestionables, ¿no? Esto genera entonces lo que son las tensiones, donde las personas pueden sentir que deben elegir entre cumplir la ley o actuar de acuerdo con su propia moral. ¿Sí? La ética invita a reflexionar sobre estas interacciones, promoviendo entonces lo que es un análisis crítico de las leyes y entonces su alineación con los principios morales. Cuando nos adentremos al análisis dentro de las sesiones, vamos a ampliar un poquito más y ahí vamos a disipar algunas inquietudes que puedan quedar luego de las explicaciones en estas clases grabadas, que con mucho gusto ustedes pues las plantean y en efecto ahí se ampliarán los conceptos. Cuanto a la conciencia moral y objeción de conciencia, la conciencia moral vendría a ser aquella voz interior que viene a guiarnos en la evaluación de cada una de las acciones que realizamos. Y a través de ella, pues permitiéndonos pues discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es, ¿no? La conciencia se forma a través de la educación y la reflexión personal, convirtiéndose entonces parte integral de nuestra convicción más profunda, esa vocecita interna que nos resalta si lo que nosotros estamos haciendo está pegado a lo correcto o a lo incorrecto, ¿no? En función de lo que ya acostumbrada a tener o que conocemos o dentro de nuestros valores y principios tenemos constituido como la forma o comportamiento adecuado en distintas situaciones. En cuanto al impacto personal, podemos resaltar que actuar conforme a nuestras convicciones morales generan lo que son satisfacción y paz interior. Cuando hacemos las cosas bien, consideramos que pues, podemos realmente vivir en paz dentro de nuestro entorno, no hay un desasosiego, sino al contrario, sentimos esa satisfacción de un deber cumplido, mientras que el incumplimiento conlleva entonces a sentimientos de culpa y conflictos internos. Aquí planteamos lo que es la legalidad versus la moralidad, ¿no? A diferencia de la legalidad que impone normas desde el exterior
y se acepta como una convención social para facilitar lo que es la convivencia, la moralidad se vive como una obligación interna. Es lo que yo considero que es correcto, lo que mi conciencia me dicta que es la forma adecuada de conducirme, de actuar con mis pares, con mi entorno, etcétera, etcétera. En cuanto al sentido de obligación, podemos decir que la conciencia moral impone lo que es un sentido de deber personal que puede entrar en conflicto con las obligaciones legales. Quien ignora su conciencia moral puede experimentar culpa, reflejando así pues lo que es la tensión entre lo que se debe hacer legalmente y lo que se considera éticamente incorrecto. Muchos ejemplos de esto se pueden dar en el sector, en el ejercicio de la medicina. En cuanto a la ética, la moralidad y reflexión, continuando con la idea, vamos a hablar sobre lo que es los vínculos con cosmovisión. La moral está ligada a una cosmovisión que puede ser religiosa, atea o inclusive agnóstica. ¿Qué significa esto? Que las normas morales pueden derivar de diversas fuentes, no necesariamente religiosas, ¿no? Y en cuanto al relato y el sentido de vida, podemos decir que la religión ofrece narrativas que proporcionan ese sentido y esperanza a la vida humana, contribuyendo a una sensación de plenitud y felicidad para los creyentes. En cuanto a la influencia de las normas morales dentro de la teología, podemos decir que muchas religiones han establecido principios morales basados en una autoridad divina. ¿Ah? Un ejemplo de esto, los 10 mandamientos en el cristianismo, lo que ha influido pues en la formación de valores éticos a lo largo de la historia. Ciertamente pues ella sirvió como base principal para varios valores, como el valor al respeto a la vida, el no matarás, el respeto a los mayores, honrar a los padres, etcétera, etcétera. En cuanto al tema de la interacción compleja, pues aunque la ética y la religión pueden pues entrelazarse, no son sinónimos. Es importante destacar eso. Y la ética puede operar sin pues referencia a lo divino y las decisiones morales pueden surgir de razonamientos autónomos. En resumen, mientras que la religión puede proporcionar un marco para entender lo que es el bien y el mal, la moralidad se desarrolla en un contexto más amplio, ¿no? Que incluye diversas perspectivas y filosofías y culturas. En cuanto a la ética, en la relación entre ética, religión y tecnociencia, ella aborda tres dimensiones distintas de la vida humana y cada una con su propio enfoque y objetivo. Dentro de esto, la ética se centra en la búsqueda de lo que es el bien y en cómo alcanzar lo que es la vida buena, promoviendo lo que es la convivencia justa en la comunidad. Mientras que la religión ofrece lo que es la narrativa que dan sentido y esperanza, pues, a la vida humana. La tecnociencia viene a representar lo que es la interacción entre lo que es la ciencia y la tecnología y se enfoca más que nada en entender lo que es la naturaleza y resolver problemas cotidianos. Dentro de ella, en la interacción y desafíos, podemos determinar que cada una de las dimensiones puede influir en las otras. Por ejemplo, los avances tecnológicos pueden requerir una reflexión ética sobre las implicaciones morales. En cuanto al tema de la deontología, éticas aplicadas y la ética de la profesión, podemos determinar que la diversidad de ética muestra, pues, que partes fundamentales de la moralidad y la aplicación de distintos ámbitos de la vida humana. Dentro de ella, pues, se refleja en la política, en la economía, la medicina, etcétera, etcétera. La aparición de la ética aplicada data de los años 60, ¿no? Han surgido éticas como la ética médica o la bioética, la empresarial, la periodista, etcétera, etcétera, en respuesta a lo que es la pluralidad de actividades que realizamos nosotros los seres humanos, ¿sí? Dentro del contexto histórico, haciendo un resumen corto, podemos decir que data de la post-Segunda Guerra Mundial, la reflexión de ética en ella tuvo una preponderancia en función de ese análisis del desastre moral que se dio a través del nazismo y el uso de la bomba atómica. Otra de los contextos históricos en donde pues, se amplió el contexto pues podríamos mencionar lo que es la Guerra Fría y la descolonización, ¿no? Donde se hizo un análisis de problemas morales
como el hambre y la inequidad en lo que es el reparto de la riqueza, que de hecho todavía en el día de hoy persiste. Y en cuanto a ello, también nace bajo los comités de ética, donde se establecieron dentro de hospitales y centros de investigación, integrando en ella lo que fueron pues especialistas y ciudadanos para evaluar lo que eran cuestiones éticas en funciones de toma de decisiones dentro de esos nosocomios. En cuanto a la ética de la profesión docente, podemos mencionar que el crecimiento bibliográfico data de los años 80 y ha venido aumentando la literatura sobre lo que es la ética en diversas profesiones, destacando, como les había adelantado anteriormente, lo que era la bioética, la ética ambiental y la ética empresarial. En cuanto a la ética aplicada dentro de la educación, se han desarrollado trabajos sobre ética y ética profesional del docente, y su importancia dentro de la deontología es que establece principios que guían lo que es la práctica docente, promoviendo a través de ello lo que son los valores como lo son la responsabilidad, el respeto y la empatía. Su objetivo final es formar educadores conscientes de su papel en la sociedad y comprometidos con el desarrollo integral de todo su estudiantado. En cuanto al núcleo de la profesión docente, primero debemos de definir el concepto de enseñanza. La tenemos como una actividad o actividades sociales fundamentales junto con la producción económica y la atención sanitaria y la administración de justicia. Ella viene más que nada a responder a la necesidad de la transmisión de cultura y de formación de personas, especialmente niños y jóvenes, ¿no? En cuanto a las instituciones y actividades sociales, pues aunque la enseñanza se asocia comúnmente con instituciones como escuelas y universidades, estos son derivados, ya que la institución debe servir a la actividad social y no al revés. En cuanto al núcleo de ética de la enseñanza, radica pues en su servicio a la sociedad para satisfacer necesidades reales más allá pues del prestigio de la institución educativa. El principal núcleo de la educación y la enseñanza son los estudiantes. Cuanto a los bienes internos, tenemos que definirlo como aquellos que legitiman, importante, bienes internos de la enseñanza, son aquellos que legitiman y dan sentido a la actividad docente y van orientados a proporcionar lo que es un servicio a la sociedad en la formación integral de los alumnos. Su objetivo dentro de la enseñanza, completar la educación de los alumnos, el desarrollo de personas críticas y creativas y solidarias, y la formación de profesionales competentes y ciudadanos comprometidos con el bien común. Es importante resaltar que dentro de esta interacción, dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, se requiere de manera colaborativa de la intervención de la familia. La enseñanza debe colaborar estrechamente con la familia para asegurar lo que es un desarrollo adecuado en aspectos tanto físicos como intelectuales y emocionales de cada uno de los participantes, de cada uno de los estudiantes. En cuanto a los bienes internos de educación en la secundaria y la formación profesional, podemos decir que la educación secundaria debe ser obligatoria y posobligatoria. Debe profundizarse en el conocimiento adquirido en primaria. O sea, lo que ya el estudiantado adquirió en la primaria debe ser profundizado y ampliado. Enfatizado en el protagonismo del alumno como un ciudadano activo y la preparación para la inserción laboral o académica de ese pues, futuro profesional. Las competencias técnicas, alto nivel de habilidades en un ámbito profesional específico, que deben incluir los conocimientos del sector productivo, comprensión de las leyes laborales y medidas de higiene y seguridad. Y por último, y no menos importante, el desarrollo personal, esas actitudes para la convivencia social y el aprendizaje autónomo. Los bienes externos son aquellos beneficios que una persona o institución obtiene al ejercer una actividad social, pero que no son específicamente de esa actividad. Ejemplo, incluyendo el dinero, el prestigio y el poder.
Relaciones con bienes internos, pues los bienes externos son legítimos siempre que no sustituyan a los bienes internos. La actividad docente debe centrarse en la formación integral antes que en la obtención de beneficios externos. Eso es un problema. En cuanto al riesgo de priorizar los bienes externos, conlleva pues a lo que es la corrupción profesional, se manifiesta cuando se priorizan los bienes externos sobre los internos, lo que logra o puede desvirtuar el propósito educativo y afectar negativamente a la sociedad. Y concluyó pues esta sesión con un pensamiento de la mano de Ramsey Clark y que dice lo siguiente: un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Muy buenas tardes, bendecido fin de semana y los espero en la próxima sesión. Recuerden, cualquiera duda que haya quedado en función de estas explicaciones, con mucho gusto las disiparemos dentro de las sesiones. Bendiciones a cada uno.